Buenos días, me da mucho gusto poder saludarles esta mañana. Gracias al Señor porque hemos tenido este tiempo para alabarle, para adorarle. Gracias, Gio, y gracias a todo este equipo que semana a semana hace su mejor esfuerzo para servir al Señor, adorar al Señor y también para servirles a cada uno de ustedes. Así que le damos un aplauso virtual a todo el equipo de alabanza, a todo el equipo de grabación, a todo el equipo de luces, a todos los que intervienen, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por todo lo que hacen para servirnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les conceda una buena esposa también. Bien, pues esta mañana quisiera compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Esta porción de la escritura ha estado estos días en mi corazón, he estado pensando literal día y noche, sobre lo que Dios quiere, en primer lugar decirme a mí a través de esta escritura, y lo que yo he percibido y lo que yo he aprendido, pues esta mañana se los quiero compartir. Así que lo resumí en 7 lecciones de vida que con la ayuda del Señor quisiera compartirles, ¿ok? Antes de entrar en materia, quiero compartirles que el contexto en donde se desarrolla nuestra historia de Primera de Reyes 18 es muy interesante, porque por un lado, el reino de Israel, que un día estuvo unificado, que estuvo en una unidad muy, muy fuerte, que fue próspero, que fue altamente bendecido por Dios, en este momento de la historia que transcurre Primera de Reyes 18 y mucho antes, está atravesando o ha atravesado por una división. Entonces, eso los pone en una situación de alto riesgo. Y les voy a decir por qué. Porque mientras ellos estuvieron unificados en el reinado de Saúl, luego en el reinado de David, no se diga, David trajo una bendición enorme porque elevó la espiritualidad del pueblo de una manera especial, construyendo lo que llamamos el tabernáculo de David, que de hecho es algo que Dios en el Nuevo Testamento, dice el libro de los Hechos, está en su propósito, restaurar el tabernáculo caído de David. Bueno, ese tabernáculo era de adoración y de alabanza y de consagración y de espiritualidad muy elevada todos los días, a todas horas. David puso cantores, puso músicos, puso grupos, de tal manera que estuvieran en el templo del Señor adorando, cantando, sirviéndole de noche y de día. Así que el tiempo de David fue de mucha bendición. Dios trajo paz, ¿verdad? Las guerras que emprendió David finalmente se tradujeron en paz con todos sus enemigos alrededor, de tal manera que cuando llegó Salomón, su hijo, realmente encontró un reinado estable y de ahí empezó a prosperar todavía más, y fue tan notorio que todos los reyes alrededor escuchaban y muchos quisieron decir, bueno, ¿qué está pasando ahí en Israel? ¿Por qué escuchamos una buena fama de su rey y de lo que él está haciendo? Entonces fue muy notorio su progreso económico y fue muy notorio su crecimiento espiritual. Bueno, así que llegamos acá a este pasaje que nos ocupa el día de hoy y encontramos un reino dividido. Después de la muerte de Salomón, hubo unas rencillas entre las 12 tribus, y 10 de ellas se separaron y se establecieron en el norte. Escogieron Samaria como su capital. Las otras 2 restantes se establecieron en el sur y establecieron a Jerusalén como su capital. ¿Ok? Bueno, entonces esa división de este reino, pues claramente los expuso a sus enemigos. O sea, con una división de por medio, uno ya no es tan fuerte como un reino unificado y unido y poderoso. Entonces esto los deja a merced de sus enemigos. Ya son débiles, por un lado, y de hecho, pues con el tiempo,
tanto el reino del norte como el reino del sur sucumbieron ante la invasión de sus enemigos. Los del norte fueron invadidos por los asirios y los del sur fueron invadidos por los babilónicos. Así que ahí estamos en ese peligro externo que se cierne sobre cada uno de estos dos reinos. Por otro lado, también otro de los peligros que enfrenta estos reinos es la baja espiritualidad que tienen y la decadencia moral que se vive en cada uno de los reinos. Entonces, pues, así que tienen un enemigo por fuera y también un enemigo dentro. Y en ese momento es que hace su aparición Elías, ejerce su ministerio en ese complicado momento para los dos reinos. Y particularmente el que hoy nos ocupa es el reino del norte, que en este momento está siendo dirigido o está reinando el rey Acab. ¿Okay? Primera de Reyes 18, el verso 20 y el verso 21 dice de la siguiente manera: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Noten por favor, uno de los personajes centrales de esta escritura es el rey Acab, y más tarde vamos a regresar con él para ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este rey. Sigue diciendo, dice que se reunieron los profetas, evidentemente los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo estas palabras. Noten por favor también ese concepto, acercándose Elías. Esto es clave. A mí me surgió, me saltó ahí y me llamó mucho la atención de que es Elías el que busca al pueblo, obviamente por el mandato del Señor, y es el Señor mismo el que va buscando a su pueblo, pese a que su pueblo está caminando en una idolatría totalmente ofensiva para Dios. Y le dice estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Ahora, por favor, noten aquí también algo muy interesante. Elías no le recrimina que anden en pos de Baal. Le recrimina que anden, que vivan una vida doble. Le recrimina que claudiquen entre dos pensamientos. Es decir, que brinquen de un pensamiento a otro, que brinquen de un estilo de vida a otro. Así que este pueblo podía pasar un tiempo leyendo la ley de Dios, poniéndose sus filacterias, guardando el día de reposo, encendiendo las velas del Sabbat, y podía hacer todo ese tipo de cosas. Pero también al mismo tiempo podía rendir culto y adoración al dios Baal. Ahora, déjenme decirles algo. La adoración al rey Baal tenía cierta particularidad, que consistía en hacer actos abominables y, por cierto, los más descabellados que se te pudieran imaginar, porque la esencia de la adoración a ese Dios era que no había ningún límite, no había límites. Entre más abominable hacías actos más abominables, mejor era la adoración. El otro concepto de la adoración a este ídolo es que, como era gente que era empujada a romper límites, realmente no tenía ninguna pena, ninguna vergüenza, ninguna culpa en hacerlo, porque la esencia de esa adoración a ese ídolo era: haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, lo que se te venga en gana. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Tú eres el dueño de tu propia vida y puedes hacer con ella lo que tú quieras. Los actos más abominables que tú quieras hacer, hazlos. Y entre más abominables, mejor. Así que esa era la adoración a este ídolo. Y ahí estaban. Entonces Elías recrimina que no tanto que estén ahí, sino que vacilen entre dos pensamientos. ¿Okay? Juan, más adelante en el Apocalipsis, cuando escribe el Apocalipsis, lo usa otras palabras y él habla de fríos, de calientes y de tibios. ¿Okay? Y dice: mira, más te vale que seas frío
o que seas caliente. Más te vale que seas un caliente, caliente o un frío, frío, pero no tibio. Y ese es exactamente lo que el pueblo de Israel está viviendo aquí. Una tibieza, una neutralidad, no está ni en un lado ni en otro. Quiere estar en los dos lados, con un pie adorando a Baal y con el otro pie adorando al Señor. Entonces, y eso es justamente lo que el profeta Elías les recrimina. Cuando llegamos al versículo 30 de este capítulo 18, encontramos estas palabras y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Llama la atención que Elías mismo construye el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, déjame decirte una cosa. El altar de Jehová en el pueblo de Israel es un símbolo de los principales, es un símbolo principal. O sea, recuérdense el tabernáculo de Moisés, entrando, había ahí un altar, un lavacro, y había el altar, y de ahí se servía al Señor a través de los sacrificios. Así que es uno de los símbolos importantes para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente es el altar, es uno de los símbolos, pero otro de los símbolos del Nuevo Testamento, de su servicio al Señor, son los actos de bondad. O sea, ser benévolo con los demás. Y el ejemplo típico, clásico de esto es Abraham. Abraham, dice la Biblia, que se sentaba afuera de su tienda y esperaba que pasaran los peregrinos por ahí, porque él los invitaba a pasar a su casa, les servía de comida, los hospedaba y servía a sus animales también y les daba de comer. Y no es que le fueran a tocar, sino que él estaba ahí esperando a la puerta de la tienda para cuando pasaran, él los traía a su casa. Entonces, Abraham es un hombre que edificó fuertemente esta área entre el pueblo de Israel, el ser bondadosos con los demás, ser bondadoso con los demás. Entonces, los actos de bondad, Abraham los ejemplifica perfectamente bien. Por otro lado, también está Jacob. Dice Jacob que la Biblia dice de él que habitaba en tiendas. Y cuando la Biblia dice que habitaba en tiendas, es que está diciendo que él habitaba en las tiendas donde él estudiaba la palabra de Dios. O sea, Jacob fue un hombre que dedicó su corazón y se destacó por estudiar la palabra de Dios, por darle suma importancia en su vida y en su corazón. Así que entonces tenemos estas tres cosas: los actos de bondad, tenemos el altar que representa el servicio, que es representado por Isaac, que fue ofrecido en sacrificio por Abraham, y está Jacob, que simboliza la persona que está dedicada al estudio de las Escrituras. Esta es la razón por la que encontramos en la palabra de Dios con frecuencia y hasta nuestros días esta expresión que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque cada uno de ellos representa estas tres cosas: los actos de bondad, el servicio a Dios a través del altar y el servicio a Dios a través del estudio y de la dedicación al estudio de la Biblia. Entonces, esas son tres cosas. Y una de ellas, una de las principales, es que aquí encontramos precisamente a Elías, que encontró que el altar de Jehová estaba arruinado. Ese altar donde había conexión entre Dios y el hombre, ese altar en donde el hombre encontraba el perdón de sus pecados. El hombre llevaba a su animalito, lo recibía el sacerdote, lo ofrecían en el altar como un sacrificio, y Dios aceptaba ese sacrificio y perdonaba a esa persona, dándole una nueva oportunidad. Resulta particularmente importante esa fiesta que Dios estableció, el Yom Kippur, donde de alguna manera una vez al año hacían esa remisión y había esa oportunidad de regresar al Señor y de iniciar una nueva oportunidad que Dios les daba. Así que estaba arruinado y Elías particularmente tuvo que construir un nuevo altar. Verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo que tuvo Jehová, eres el Dios.
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Me llama la atención dos cosas aquí. Lo que Elías está diciendo es que conozca el pueblo que tú eres el Dios. No dice que tú eres un Dios, tú eres el Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Eres el Dios del universo, eres el Dios que creó las cosas, eres el Dios por el cual subsistimos, eres el Dios que nos da la provisión, eres el Dios que manda la lluvia y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y no hay Dios, no hay poder fuera de ti. Entonces Elías está diciendo que este pueblo verdaderamente entienda que no hay dioses. No se trata esta vida de dioses, se trata de un solo Dios vivo y verdadero que cuida de su pueblo y que tú eres ese Dios del universo. Y eso es lo que el celo de Elías quería establecer aquella ocasión, que el pueblo lo pudiera entender claramente. Y luego dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ellos van caminando hacia Baal, ellos van caminando hacia sus abominaciones. Ellos van caminando en su terquedad, ellos van caminando en su rebeldía, ellos van caminando en la inmundicia, ellos van caminando en los pecados. Pero solamente tú, Señor, tienes el poder para hacer que ese corazón se vuelva a ti. Así que déjame decirte algo muy claro hoy, que no es que nosotros de alguna manera tengamos la suficiente inteligencia para decir, me conviene seguir a Dios y yo creo que voy a dar la vuelta y voy a mejor seguir a Dios y con esta inteligencia que Él me ha dado lo voy a hacer. No, o sea, aquel hermoso canto que se escribió hace muchos años y que hoy seguimos cantando en la iglesia universal, en la iglesia en todos lados, es ese de sublime gracia. Y así es, la sublime gracia de Dios hace posible que tú y yo hoy estemos aquí congregados, separando este día para adorarle y para servirle y para escuchar su palabra. Porque no fue nuestra buena idea, sino fue la gracia que nos alcanzó cuando nosotros también andábamos caminando en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros hacíamos lo que mejor nos parecía sin darle cuentas a nadie. Cuando nosotros estábamos en esa condición, Él nos alcanzó y un día vino a nuestro corazón para perdonar todos nuestros pecados. Y hoy en día, por su gracia, estamos aquí buscándole a Él. La segunda cosa, o más adelante quiero compartirte en Primera de Reyes, otro de los aspectos de esta porción bíblica en la cual, te decía, estaba meditando en estos días, se encuentra en Primera de Reyes 19:12. Y es algo muy interesante porque después tú sabes la historia, después de que Elías se enfrentó a los profetas de Baal e hizo caer fuego del cielo y consumió aquel holocausto, mientras que los profetas de Baal fallaron y no hubo ninguna manifestación, hubo un silencio sepulcral, su Dios no respondió y fueron matados por Elías. Bueno, después de eso, la esposa de Acab, Jezabel, le manda un recado a Elías y le dice, mira, como tú hiciste a mis profetas, te aseguro que el día de mañana yo haré lo mismo contigo. Y entonces cuando él recibe ese mensaje, huye y se va a meter a una cueva. Y ahí en la cueva pasa algo muy interesante que quiero traerte esta mañana. Dice que dentro de la cueva Dios trajo un fuerte viento. Cuando Elías estaba en la cueva, Dios trajo un fuerte viento que dice que rompía las peñas. Era tan fuerte que rompía las peñas. Pero la Biblia agrega y dice, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el viento. Y luego vino un terremoto que sacudió la tierra totalmente. Y la Biblia otra vez agrega y dice, pero Dios no estaba ahí en el terremoto. Y luego la Biblia sigue diciendo y dice, y luego vino un fuego. Bueno, Elías sabía de lo que se trataban los fuegos. Y dice, pero Dios no estaba ahí. Finalmente, Primera de Reyes 19:12 dice que después de ese fuego vino un silbo apacible y delicado. Otras versiones dicen que vino una voz suave. Ahora,
De esto vamos a hablar más adelante, de esa voz suave y delicada. Bueno, vamos a hablar sobre Acab. Vamos a retomar. Uno de los personajes principales de esta historia es Acab. Y vamos a ver qué es lo que es interesante, lo que la Biblia dice acerca de Acab. Eso nos va a dar mucha luz para entender por qué el pueblo estaba como estaba. Primera de Reyes 16, el 30 y el 31. Primera de Reyes 16, el 30 y el 31. Dice así la escritura. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Bien, todos los que reinaron antes de Acab hicieron lo malo, de plano, sí, lo malo. Bueno, cuando habla de Acab, dice, bueno, si aquellos hicieron lo malo, les dijo, quítate que ahí te voy. Hizo cosas peores, dice, como ningún otro lo ha hecho. Y luego dice, ¿por qué? ¿A qué se refiere esto? Dice el verso 31, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Número 1, ¿por qué se destacó en tanta maldad el rey Acab? Porque, dice, le fue cosa ligera, es decir, él entendió y él conoció en lo que caminó Jeroboam, que fue lo malo ante los ojos del Señor, y viendo eso, dijo, bueno, si Jeroboam caminó así de mal, pues ahora yo voy a caminar todavía más. Y se sumergió en una decadencia terrible, y entonces cometió pecados terribles, como ningún otro. Entonces, esa fue lo que él hizo. Pero también la Biblia dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, el segundo error que cometió el rey Acab es su boda, fue su boda. No haberse casado, sino con quién se casó. ¿Con quién se casó? Y nada menos que se casó con una mujer que traía un profundo arraigo por la idolatría. Era una mujer enfocada fuertemente hacia la idolatría. Ahora, miren cómo describe la vida de Acab en el momento en que se une el matrimonio a esta mujer. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, ya el rey Acab traía lo suyo, ya traía su fuerte tendencia hacia el mal y a rebelarse contra Dios. Ahora le agregas a su esposa, que también está en la misma sintonía, y aún más, aún peor, porque ella tiene una inclinación muy fuerte hacia la idolatría, y entonces se junta este matrimonio y causan una desgracia para el pueblo de Israel. Ahora, antes de seguir avanzando, déjame decirte, dice la Biblia que Acab anduvo en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles son esos pecados de Jeroboam? Dios había establecido para el rey de Israel, cualquiera que éste sea, ciertas características o ciertas responsabilidades que debía de cumplir el rey de Israel. Vamos a ver, número 1. El rey Jeroboam impidió la adoración de su pueblo, y como les decía, su pueblo estaba haciendo, él gobernaba sobre el reino del norte, y la capital del sur estaba en Jerusalén. Ustedes saben que para los judíos, hasta el día de hoy, Jerusalén ha sido el centro de su vida espiritual. Entonces, los del norte, los hombres piadosos del norte, todos los años en las fiestas viajaban al reino del sur para ir a Jerusalén y adorar al Señor. Bueno, Jeroboam tuvo miedo de que esa gente que pasaba hacia el sur en un momento dado se quedara allá y lo traicionara. Entonces les impidió ir a Jerusalén a adorar. ¿Cómo se los impidió? Estableció 2 ciudades, y en 2 ciudades de su territorio del norte puso 2 ídolos, y dijo estas palabras: Israel, estos son tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto.
Las mismas palabras que se usaron cuando aquella ocasión, ¿recuerdas? Cuando Israel construyó el becerro de oro. Los que lo construyeron exactamente dijeron eso: Israel, estos son tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que Jeroboam construyó esos altares e indujo al pueblo para que fueran ahí y adoraran a esos ídolos y ya no fueran más a Jerusalén. La segunda cosa es que el rey debía de ver por el bienestar de su pueblo. Tenía que construir todas las condiciones necesarias para que su pueblo floreciera y creciera, y no solamente prosperara económicamente, sino tuviera bienestar, tuviera educación y tuviera seguridad y tuviera un nivel espiritual también muy elevado. Jeroboam no procuró nada de esto. No procuró a su pueblo absolutamente nada. Número 3. El rey, Dios había establecido para el rey que él fuera un ejemplo. Y un ejemplo que en condiciones y en tiempos de batalla, él saliera en primer lugar, encabezando la fila para pelear contra el enemigo. Bueno, Jeroboam no fue ese ejemplo para Israel. 4. Jeroboam estaba prohibido para él como rey enriquecerse. No es bueno a los ojos de Dios. El concepto bíblico para un rey no es bueno que él se enriquezca, ni lícita, menos ilícitamente, desde luego. Y entonces Jeroboam pasó por alto esa instrucción y se enriqueció. Ahora, Jeroboam buscó enriquecerse y Jeroboam se olvidó de atender al pueblo, y lo único que le importó fue mantenerse en el poder. El tiempo que más pudiera hacerlo sería ideal, sería mejor. Entonces hacía cualquier cosa para manipular, para mentir, para engañar, con violencia, con lo que fuera, para que él siguiera siendo el rey de Israel el más tiempo posible. Número 5, dice que el rey también tenía la responsabilidad de escribir una copia para sí mismo y por él mismo, de su puño y letra, de la ley de Dios. Esto tenía por propósito que la ley de Dios estuviera cerca en su corazón, en sus pensamientos, en sus decisiones. Y tenía que estudiarla, meditarla, tenía que recitarla, tenía que de alguna manera estar cerca de la ley de Dios. Bueno, Jeroboam estuvo muy lejos de la ley de Dios. Y por último, Jeroboam fue un rey que a causa de poner esos ídolos y a causa de anunciar: Israel, estos son tus ídolos que te sacaron de Egipto, promovió la idolatría fuertemente en su pueblo. Así que esos fueron algunos de los pecados más sobresalientes de Jeroboam. Y bueno, como dice la Escritura, bueno, Acab lo superó, hizo todo esto, pero aún más. Con todo esto llegamos a un punto, y quiero avanzar en lo que les decía. 7 lecciones que estas escrituras me dejan y quiero compartirles. Bueno, dice la Biblia que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Y cuando nos preguntan, evidentemente solemos decir: claro que sí, yo soy un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Bueno, lo que quiero reflexionar contigo esta mañana, y la primera lección que yo estoy aquí tratando de exponerte, es que si creemos que somos reyes y sacerdotes, debemos de comportarnos como tal. Un rey, primero, procura el bienestar de otros. Es su responsabilidad ver por el bienestar de su pueblo. Sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu negocio, sea como ciudadano, sea en tu estado, sea en tu país, debemos ser los primeros en ver porque a los que están a nuestro alrededor les vaya bien, progresen y florezcan. Esa es una de las responsabilidades de un rey, no ver por sí mismo, sino ver para que otros florezcan. Ese es el concepto del rey bíblico.
Segundo, un rey es un ejemplo. Y es el primero que sale a la batalla, y es el primero que sale a guerrear, y es el primero que enfrenta lo más difícil. Un rey en el concepto bíblico no dice, vayan ustedes a la guerra, vayan ustedes, y cuando regresen me dan el reporte, yo aquí los espero. El concepto es, yo voy. Entonces, un rey es el primero que toma su Biblia y se va a congregarse. Un rey es el primero que toma su Biblia y se va a conectarse. Es el primero que se conecta. Porque pone ejemplo. Un rey es el primero que pone ejemplo y en su familia, en su comunidad, en su trabajo, en su oficina, en la ciudadanía, como parte de esta hermosa nación que tenemos. Así que si nos decimos que somos reyes y sacerdotes, debemos ser los primeros en poner ejemplo. No tirar basura en la calle, no insultar, no ofender y portarnos como el rey, como reyes del Señor de los señores. ¿Ok? Verso 3. Bueno, no verso 3. Punto 3. Un rey no persigue el dinero. Está prohibido para un rey correr en pos del dinero, de las joyas y del poder. Un rey se deleita en la ley de Jehová. En ella está su delicia de día y de noche. David lo entendió perfectamente bien. Todos sus salmos, y especialmente el Salmo 119, nos hablan de que él entendía perfectamente bien. No le interesaba otra cosa, no le interesaba más reino, no le interesaba la riqueza. Dice, prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y dice que los mandamientos de Jehová lo han hecho sabios, o sea, porque estoy ahí absorto, estoy leyendo, estoy aplicando, estoy meditando en tu palabra día y de noche. Así que el rey tiene un acercamiento muy profundo a la palabra de Dios. Dice, quiero estar ahí en tu casa, Señor, para inquirir, para conocerte, para contemplarte, para estar ahí, Señor. Un rey tiene la palabra de Dios en su corazón. Y número 4, un rey es sabio. Un rey es sabio para tomar decisiones y para hablar. Pero el concepto bíblico de la sabiduría, más que decir cosas bonitas y cosas efectivas y cosas que dan resultado, es parte de la sabiduría, pero lo que la Biblia dice acerca del sabio es aquella persona que sabe callar, que calla para aprender, que abre sus oídos para escuchar. Eso es una persona sabia. ¿Okay? Y bueno, también es sabio. Si Acab hubiera tenido tantita sabiduría, tal vez no se hubiera casado con Jezabel. Así que para los reyes que están solteros, deben de buscar la sabiduría para buscar y elegir con quién deben casarse. Con una persona que juntos puedan servir al Señor, que juntos puedan caminar en los caminos del Señor, que juntos puedan cumplir su llamado, que juntos puedan hacer cosas lindas para el Señor. La segunda lección es acerca del matrimonio. Y déjame decirte, Acab y Jezabel entonces fueron un matrimonio que abrió la puerta a una decadencia moral, espiritual y de todo tipo para el pueblo de Israel. Por causa de ellos se abrió una gran puerta de devastación y destrucción. Ahora, la Biblia dice que por la desobediencia de un hombre entró la muerte y por la obediencia de otro entró la vida, refiriéndose a Adán y a Cristo. Ahora, si por consecuencia de este matrimonio, Acab y Jezabel, entró la destrucción, entró la decadencia espiritual, entró la decadencia moral a una nación, pues cuánto más no entrará la bendición, cuánto más no entrará la restauración a una nación
como esta, una nación como México, si tú y yo nos unimos y unimos nuestro matrimonio y trabajamos por nuestro matrimonio, por nuestra familia, nos unimos al Señor, somos fieles al Señor, nos comprometemos con el Señor, ¿cuánto más no traeremos bendición para esta nación? Traeremos avivamiento para esta nación. Cuando un matrimonio se une, cuando una familia tiene un mismo sentir y caminan en los caminos del Señor, entonces puede abrir puertas para traer bendición, prosperidad, libertad y un avivamiento para esa ciudad. Así que si por el matrimonio de Acab y Jezabel entró la maldición, la bendición puede entrar por tu matrimonio y por mi matrimonio. Que Dios nos conceda esa bendición. La lección número 3. La lección número 2. Les dije que checaran cuando Elías dice que se acercó al pueblo. No es más que Dios acercándose al pueblo. Dios está cerca. Dios se acerca a ti, mi hermano. No importa que a veces los sentimientos, las emociones nos ganan y pensamos que Dios está lejos, Dios no nos escucha y que Dios, quién sabe dónde está. Pero Dios está cerca. Cuando este pueblo estaba sumergido en tanta decadencia, en una decadencia como nunca antes, Dios se acercó para restaurarlos, para bendecirlos. Adán y Eva pecaron. Fue algo muy lamentable, muy triste. Se había hecho una creación perfecta, no tenía defecto y estaba todo hecho, y en el primer día que ponen su pie ahí, peca. Les atrae aquel fruto y de repente pecan. Con todo y todo, Dios se acercó a ellos. No fueron ellos a buscar a Dios. Dios fue y se acercó a buscarlos. Dios les hizo delantales de pieles para cubrir su desnudez y Dios les dio una segunda oportunidad. Dios está cerca. Dios estuvo cerca de la mujer adúltera. Dice la Biblia que la pescaron en el acto mismo. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Pero la pescaron. Ahora, y estaba ya en la plaza pública y ya estaban ya con las piedras en la mano para apedrearla como la costumbre de la ley decía. Y Jesús llega. Y Jesús llega. Justo momentos antes de morir apedreada, Jesús llega. Y extiende su mano, extiende su misericordia sobre ella. Dice, vete y no peques más. Jesús llega, mi hermano. Jesús llega a aquel enfermo del estanque de Betesda, ¿verdad? Un ángel venía de cuando en cuando, movía las aguas y el primero que caía ahí sanaba de cualquier enfermedad, era sanado. Pero este hombre no tenía a nadie quien lo empujara para que fuera sanado. Y Jesús llegó, nadie. ¿De dónde podía venir una ayuda? Tenía años ahí en el estanque. Tenía años ahí, buscando alguna oportunidad, nunca la encontró, pero Jesús llegó y fue sano. Esos pescadores trabajaron toda la noche, cansados, frustrados, agotados, desalentados o más. Dice que estaban remendando, enjuagando sus redes, ya guardándolas. Esto se acabó, ya no hicimos nada. Y Jesús llega, y Jesús llegó. Y le dijo, hazlo una vez más. Tal vez te has cansado de orar. Tal vez te has cansado de estudiar la Biblia. Tal vez te has cansado de servir a Dios. Pero hoy Dios te dice, hazlo una vez más. Ora una vez más. Escudriña una vez más. Congrégate una vez más. Sirve una vez más. Porque en esa milla adicional vas a ver la gloria de Dios. Porque Jesús llega, Él está cerca, Él conoce cuando nos levantamos, Él conoce cuando nos acostamos, conoce lo que nos preocupa, conoce lo que nos angustia, conoce lo que nos causa temor, conoce la incertidumbre que tenemos del futuro, conoce qué va a pasar en mi trabajo, conoce en mi negocio qué va a suceder, conoce todo de nosotros y está cerca, ahí está, mi hermano.
Siéntelo esta mañana. Ha estado con nosotros desde que empezó la reunión. Ha estado con nosotros toda la semana. Ha estado con nosotros todo este tiempo. Él está cerca de ti. Número 4. Déjame decirte esto. Lo más dañino que nos puede suceder es que no nos decidamos. Nos daña más no decidirnos por algo que una decisión mal tomada, una decisión equivocada. Y eso es lo que le reprocharon a este pueblo, lo que Elías les reprochó. Su indecisión, su falta de resolución, su falta, oye, hazte caliente o hazte frío, pero no puedes permanecer indeciso, no puedes permanecer tibio. Amados, déjame decirte algo, hoy más que nunca, nuestra familia, la familia en los conceptos bíblicos, la Biblia misma, las creencias de aquellos hombres que dicen Dios es el Dios del cielo y del universo y su palabra sigue siendo vigente y sigue siendo actual y es la única fuente de verdad. Esas personas están siendo atacadas fuertemente en este tiempo. Los dardos están viniendo fuertemente. Pero mi hermano, tenemos que de alguna manera ponernos en la brecha y tomar una resolución. Yo quiero servir a mi Dios y yo quiero seguir creyendo que su palabra es verdad y es vigente para nuestro tiempo. Josué tuvo que hacerlo en su momento. Josué tenía compañeros, tenía familiares, tenía cercanos que de alguna manera adoraban ídolos. Josué un día les dijo, miren, si ustedes quieren hacer eso, yo no tengo ningún problema, está bien, háganlo. Si ustedes quieren conducir a sus hijos por ese camino para adorar ídolos, ídolos que no ven, no oyen, entonces sigan. Pero una cosa sí les digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Es la resolución que hoy este mundo está esperando en hombres y mujeres que aman al Señor. Que se definan por el Señor, que no estén en dos lados, sino que se definan por el Señor. Número 5. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y bueno, este es el desafío para nosotros. Yo particularmente tengo que levantar esas piedras y construir mi altar ante el Señor. Ese altar en donde encuentro gracia, ese altar en donde encuentro la conexión con Dios, ese altar en donde encuentro su perdón, ese altar en donde Dios me habla y me indica el camino que debo de seguir, ese altar en donde me encuentro con el Dios del universo, que le dejo mis cargas, que le pregunto mis inquietudes y mis dudas y que Él responde a lo que de alguna manera agobia mi corazón. En ese altar es la cita que Dios está esperando, de reconstruir. Es un tiempo para reconstruir este altar. ¿Amén? Es un tiempo para reconstruir este altar. Número 6. Dice, Elías dijo, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y déjame decirte algo que tocó mi corazón este pasaje. Dios nos desea de una manera, como dice en su escritura, de una manera vehemente. Anhela tener una comunión con nosotros. Desde tiempos antiguos, Él estableció el tabernáculo, Él estableció el templo y ahora Él mora dentro de nuestros corazones con el único propósito de tener comunión con nosotros, de estar con nosotros. Eso es maravilloso. El Dios de los cielos, el Dios del universo, el Creador que ni siquiera nos imaginamos, su grandeza, su poder, ese Dios es el que quiere tener esa comunión. Y aquella en el huerto del Edén nos sopló su aliento de vida, nos dio una chispa de divinidad para que tú y yo estuviéramos hoy con vida y tuviéramos un alma que se puede comunicar con Él. Porque nos anhela, desea fervientemente tener ese tiempo de comunión con nosotros. Por eso está el Cantar de los Cantares. No crean que por otra cosa. El Cantar de los Cantares está porque Dios ahí nos enseña el ferviente deseo
de estar con su esposa, de estar con su iglesia, de estar contigo, de estar conmigo, sin que nada les interrumpa. Y dice, ven y salgamos y bebamos que el vino, que de alguna manera tus amores son mejores que el vino, dice. No hay nada como tus besos, no hay nada como tus amores. Pues eso Dios lo está diciendo para ti y para mí, porque eres tan especial. Eres tan especial y Él desea tener ese tiempo contigo, conmigo, en intimidad, en ese altar. Termino diciendo, volviendo a ese pasaje que dice que había fuego, pero Dios no estaba en el fuego, sino que Dios estaba en un silbido apacible, en una delicada voz. Amados, esto también es algo precioso. No está en el fuego, no está en el viento que rompe las peñas, no está en los terremotos, no está en lo portentoso. Y nosotros buscándolo, queriéndolo buscar en lo portentoso, en los milagros, en las señales y en no sé qué. No está allí. Dice que Él está en un silbo apacible, en una voz tierna, en una voz dulce. Él está ahí cerca de ti, hablándote a ti y a mí. Cada amanecer, cada atardecer que cae por las montañas de Nuevo León, las montañas hermosas de Monterrey, ver ese amanecer. Dios me está hablando, me está susurrando a mi corazón que Él me ama, que quiere tener una comunión conmigo, y susurra a través de ese bello atardecer. Susurra su voz a través, cuando escucho en mi ventana aquellos pajaritos temprano en la mañana cantando. Dios está susurrando a mi corazón con una voz tierna y apacible. Hoy hemos tenido mucho tiempo para estar con nuestra familia a la hora de la comida, a la hora de los alimentos, disfrutando de ricos alimentos en la mesa. Pues Dios nos está hablando ahí. Ve a tu familia reunida, disfrutando de ese alimento, dándole gracias al Señor, estando juntos con la bendición del Señor. Dios está susurrando: te amo, Juan, amo a tus hijos, amo a tu esposa, les amo a ustedes y estoy aquí con ustedes todos los días. En la mesa Dios susurra cuando te reúnes con tu familia a cenar, a almorzar, a comer. Dios susurra. Caminar, me encanta de alguna manera cuando llueve. La lluvia es una bendición de Dios. Oler la tierra mojada, y me habla del susurro de Dios. El susurro de Dios llegando a mi vida y hablándome: esto es para ti, esto lo hice para ti, esta lluvia la hice para que la disfrutes, este olor a esa tierra mojada que tanto te gusta, la hice para ti. Dios hablándonos en los pequeños detalles de la vida, en cada momento, todo el tiempo. Era aquella hermosa luna que vemos cada mes, Dios hablándonos, Dios susurrando en un viento apacible, en un silbo apacible. Cuando leemos la Escritura y saltan versículos que nos edifican, que nos hacen llorar, que nos hacen arrodillarnos delante del Señor por lo que estamos leyendo y descubriendo y aprendiendo, esa dulce voz está aquí con nosotros. Esa dulce voz que sale de las letras de la Biblia y que inunda nuestro corazón como aquellos caminantes de Maús. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaban las Escrituras. Así arde el corazón de la gente cuando lee la Biblia y la entiende. Así arde nuestro corazón cuando descubrimos algo nuevo en la palabra de Dios. Así arde nuestro corazón con esa voz suave, apacible, amorosa y tierna del Señor. Y cada vez que un corazón es tocado por esa voz, no hay otra cosa más que rendir nuestra vida y volver nuestro corazón a Él. Como lo dijo Jeremías perfectamente allá en Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos y nuestro corazón al Rey de los cielos, porque Él nos anhela celosamente. Y porque aún en la desdicha, en la desgracia de haber sido conquistados, Jeremías trajo un mensaje de esperanza y de aliento. Con todo y todo, Jehová nos ama
y se escucha su voz susurrando a nuestros corazones: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Es un buen tiempo para volver al Señor y que arda nuestro corazón al susurrarnos en su dulce voz a cada uno de sus hijos. Que Dios te bendiga.